Un saludo a todos ingenieros. Continuando con el tema de materia, hoy nos toca ver propiedades. Vamos a ver las propiedades físicas y las propiedades químicas. Pero antes que eso, hay que entender qué cosa es una propiedad. Eso es una característica, es una cualidad, es algo que te permite identificar esa frase, tenlo en cuenta, es algo que te permite identificar a un determinado cuerpo. Por ejemplo, si yo te digo, tengo este plumón que es de color rojo, que tiene un tamaño de, no sé, pongámosle 12 centímetros, 15 centímetros. Si yo lo pongo en una balanza, tiene una masa de, digamos, 50 gramos, qué sé yo. Estoy colocando números al azar. Pero eso vendrían a ser propiedades, o sea, vendrían a ser características que tiene nuestro plumón. Esas características, el hecho de que, de que te haya dicho su tamaño, su color, su masa, eso te permite identificar al plumón, ¿correcto? Entonces, hay que recordar bien eso. Una propiedad es una característica, es una cualidad que te permite identificar a un determinado cuerpo material. Bien. Para esto, entonces, hay que saber de que tenemos dos tipos de propiedades, las físicas y las químicas. ¿Qué cosa es una propiedad física? Es una cualidad, es una característica que se puede observar o se puede medir, pero no va a afectar la estructura interna ni la composición de dicho cuerpo material. Eso recuerden bien. Cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de cualidades que se pueden observar, que se pueden medir, sin necesidad de alterar la estructura interna ni la composición del cuerpo material. Por ejemplo, ahí les coloco una serie de casos, como tenemos aquí. Bien, como ustedes pueden observar, el olor es una propiedad física porque para determinar el olor de algo basta con olerlo nada más, no hay por qué alterar su estructura ni su composición. Bien, otro caso tenemos la masa. Como les había comentado, la masa simplemente para poder determinarla se coloca una balanza, se utiliza una balanza. Bien, y eso no va a afectar al cuerpo material. De la misma manera el color, para poder saber el color de un determinado objeto, basta con verlo, ¿no? Puedo decir color rojo, azul, negro, qué sé yo. Bien. El volumen, para poder determinar el volumen existen varios métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es, en el caso del plumón, podríamos saber su base, podríamos saber su altura y con eso determinar el volumen del plumón. Bien, pero existen otros métodos también para poder determinar el volumen de un cuerpo. Bien. ¿Qué más? La longitud, ¿no? La longitud, por ejemplo, utilizamos una regla para poder determinar la longitud de dicho plumón. Bien. La dureza. La dureza de un objeto se mide con unos aparatos especiales, bien, pero también lo puedes determinar con una escala que se llama escala de Mohs, ¿correcto? Pero estas escalas normalmente se utilizan con los instrumentos que les acabo de comentar, ¿bien? El estado físico, cuando hablamos de estado físico nos referimos a estado sólido, líquido, gas, ¿correcto? Eso es estado físico. Por ejemplo, en el caso del plumón, se encontraba en estado sólido. Bien. ¿Qué más? La densidad. La densidad es una propiedad que en realidad es una relación de otras dos propiedades. La densidad te dice que es la masa del objeto, en este caso la masa del plumón, dividido entre el volumen del plumón, ¿correcto? Eso viene a ser la densidad, la relación que existe entre masa y volumen. No olvidar eso, ¿bien? ¿Qué más? Punto de fusión. A ver, punto es lo mismo que decir temperatura. Cada vez que tú escuches punto de fusión, es temperatura de fusión. Cuando tú escuches punto de ebullición, significa temperatura de ebullición. Ya, pero ¿qué es eso? Mira, pongamos un ejemplo. Digamos que tú tienes un cubito de hielo. Si el cubito de hielo tú lo derrites o lo dejas derretir, como tú desees, el cubito de hielo se va a convertir en agua líquida. Pero la pregunta es, ¿en qué instante, en qué momento el cubito de hielo se convierte en agua líquida? Eso ocurre cuando el cubito de hielo alcanza la temperatura de fusión. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a qué temperatura el agua se derrite? Piensa un momento y el hielo se derrite a 0 grados centígrados. Cuando el agua sólida, que viene a ser el hielo, alcanza los 0 grados centígrados, ahí el hielo se derrite. Ahí el hielo se funde,
Correcto. ¿Qué significa fundir? Pasar de estado sólido a estado líquido. En ese instante, el hielo se convierte de hielo, bueno, de agua sólida a agua líquida. ¿A qué temperatura? A 0 °C. A esa temperatura se le llama temperatura de fusión. ¿Bien? Y acá igual, ¿no? Acá también dice punto de ebullición, que tú ya sabes qué significa temperatura de ebullición. ¿Qué significa temperatura de ebullición? Igual, imagínate que tú vas a poner agua a hervir. ¿Alguna vez has puesto agua a hervir? No, no creo que no. Nosotros que es tan flojo. ¿Ok? Ok. Mire, el agua líquida se convierte en agua a gas, ¿correcto? ¿A qué temperatura? Cuando alcanza los 100 °C. ¿Bien? Eso vendría a ser la temperatura de ebullición del agua, a 100 °C. Porque a esa temperatura, el agua líquida comienza a hervir, comienza a ebullir, o sea, se comienza a convertir en vapor, en gas. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que el término vapor y el término gas no son términos iguales del todo. Son similares. Nosotros que estamos recién aprendiendo química, por el momento podríamos decir que vapor y gas es prácticamente lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Ah? En realidad tienen alguna diferencia. Bien, que eso ya lo vamos a ver en otro video. Bien. ¿Qué más? La volatilidad. La volatilidad es la capacidad que tiene un cuerpo material, principalmente un líquido, principalmente porque también la volatilidad se puede hablar en el tema de sólidos, ¿bien? Pero principalmente estamos hablando en el tema de líquidos. Es la capacidad que tiene un líquido, vamos a decirle, para poder evaporarse, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si yo te digo el agua y el alcohol, digamos que tú tienes un vasito con agua y un vasito con alcohol. Y yo te pregunto, obviamente, están destapados, están abiertos los vasos, ¿bien? Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Cuál de ellos se evapora más rápido? Tú me vas a decir, obviamente, el alcohol. Y efectivamente, el alcohol se evapora más rápido que el agua, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos decir? El alcohol es más volátil. Porque ¿qué cosa era volatilidad? Capacidad para evaporarse. ¿Ok? ¿Quién se evapora más rápido? ¿Quién tiene mayor capacidad para evaporarse? El alcohol. Bien, eso es volatilidad. ¿Ya? ¿Qué más? Solubilidad. La solubilidad, bueno, su definición estricta es cuántos gramos de soluto se pueden disolver en 100 gramos de solvente, que principalmente el solvente viene a ser el agua. Por eso que tú habrás escuchado esa frase que dice, el agua es el solvente universal. Habremos escuchado alguna vez esa frase. Bien. Entonces, en pocas palabras, ¿qué significa solubilidad? Es la capacidad que tiene un soluto, que por lo general suele ser sólido, no siempre va a ser un sólido, pero por lo general suele ser un sólido como la sal, por ejemplo, la capacidad que tiene un sólido, un soluto, en disolverse en agua, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, si tú agarras una cucharadita de sal y lo metes en agua y lo agitas, tú sabes que la sal se va a disolver en el agua, ¿correcto? Eso se llama solubilidad, capacidad para disolverse en el agua, ¿ya? Bien, ¿qué más? Conductividad eléctrica y térmica. ¿Qué significa eso? La capacidad que tiene un objeto para poder conducir la electricidad. Ejemplo, ¿quiénes son los mejores conductores de la electricidad? Los metales. Ahí tenemos al cobre, la plata, el hierro, ¿ok? Ellos son conductores de la electricidad porque son metales. Los metales, ya vamos a ver también en otro video, que tienen algo llamado mar de electrones, así se le conoce, y eso permite que los metales conduzcan bien la electricidad. ¿Bien? También te hablan de conductividad térmica. ¿Qué significa conductividad térmica? La capacidad que tiene un material para poder transportar el calor. Y te comento que los metales también son buenos conductores del calor, o sea, tienen una alta conductividad térmica. ¿Bien? Ok, eso con respecto a las propiedades físicas. Ahora veamos las propiedades químicas. ¿Bien? A ver, ponemos acá propiedades químicas. Bien. Igual, ¿qué cosas son las propiedades químicas? Son cualidades, son características que se pueden observar, se pueden medir, pero acá la diferencia es que sí voy a alterar la estructura interna o la composición de dicho cuerpo material. Te pongo un ejemplo. Oxidabilidad, el primerito. Acá dice, oxidabilidad. Te comento.
La oxidabilidad es la capacidad que tiene un cuerpo para poder oxidarse. Ejemplo, a ver, una manzana. Si una manzana tú lo oxidas, ¿qué va a pasar con la manzana? ¿Te has dado cuenta que la manzana, cuando tú lo muerdes y lo dejas al aire libre, cambia de color? Ya, ese cambio de color te está indicando que la manzana se está oxidando. Y profe, ¿qué significa oxidar exactamente? Perder electrones. Recuerda, ya vaya apuntando ya. Oxidar significa perder electrones. Y eso también lo vamos a detallar con mucho más, bueno, detalles, ¿correcto? En otro video que se llama redox, balanceo redox. Bien, eso ya lo vamos a ver después. Bien. Entonces, oxidabilidad, ¿qué cosa es? Capacidad para perder electrones. Bien. Ok, ¿qué más? Combustibilidad. ¿Qué significa combustibilidad? También le dicen combustionabilidad, también le dicen. Bien. Es la capacidad que tiene un combustible. Cuando yo digo combustible, me estoy refiriendo a un cuerpo que pueda reaccionar con el oxígeno y de esa manera pueda liberar calor. Bien. Por ejemplo, el metano, el gas natural que tal vez tú tengas en tu casa. El gas natural, que principalmente es metano, reacciona con el oxígeno del aire para formar nuevas sustancias. Y es que esa es la clave acá. Cuando nosotros hablamos de propiedades químicas, hablamos de que se van a formar nuevas sustancias, ¿correcto? Como en el ejemplo que te acabo de colocar. Mira, si tú tienes acá metano, ese es tu gas natural, ¿correcto? H4 es el gas natural, ¿ya? Más el oxígeno, ¿de dónde? El oxígeno del aire, ¿correcto? Reaccionan para formar CO2 más agua. Y esta reacción libera calor. Esta reacción libera calor, ¿correcto? Eso significa, eso de ahí que te acabo de mostrar es una reacción de combustión, ¿bien? Entonces, la propiedad que tienen los materiales para poder reaccionar con el oxígeno y liberar calor se llama combustibilidad o combustionabilidad, ¿bien? Otra propiedad que tenemos también es la corrosividad. La corrosividad tiene que ver con el tema de metales cuando se oxidan, o sea, cuando se corroen. Por ejemplo, tú habrás visto que un trozo de fierro, ¿no? Si tú lo dejas al aire libre, ¿qué pasa con el fierro? Se comienza a cambiar de color, ¿no? Comienza a ponerse un color medio rojo oscuro, ¿no? Más o menos por ahí, ¿bien? ¿Y eso qué significa? Que el hierro se está oxidando, ¿ok? El hierro está que cambia sus propiedades. Y lo que está sucediendo es esto, por ejemplo, mira, el hierro va a reaccionar con el oxígeno del aire para formar esto que ves acá. El óxido férrico, ¿no? También puede formar el óxido ferroso, también, ¿ok? Pero se está formando una nueva sustancia. Eso quiero que tengas en cuenta. Cuando se forma una nueva sustancia, ahí estamos hablando de propiedades químicas. En cambio, las propiedades físicas no. Recuerda que en las propiedades físicas no se alteraba la composición, no se alteraba la estructura interna, ¿de acuerdo? Acá sí se convierte en una nueva sustancia, ¿ya? ¿Qué más? La toxicidad. La toxicidad, su misma palabra lo dice, ¿no? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué tan tóxico es una sustancia? ¿No? Y tenemos un montón de ejemplos ahí. Tenemos varios a lo largo de toda la historia de la química. Lamentablemente la química ha sido muy manoseada, ha sido mal utilizada por las personas, ¿no? Tenemos una serie de casos. ¿Bien? Ok. La inflamabilidad. Bueno, la inflamabilidad tiene que ver con reaccionar, a ver, qué tan rápido se prende, ¿no? Qué tan rápido arden llamas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, no, profe, ¿cuál arde más rápido? ¿La gasolina o el alcohol? Ya, entonces vamos a ver cuál de ellos prende más rápido, ¿no? Vamos a ver, no, existen métodos para saber cómo o quién es más inflamable, ¿no? Eso también va de la mano con un término llamado poder calorífico, que lo vamos a ver en un video mucho más adelante todavía, ¿no? Pero básicamente es eso, la capacidad que tiene un cuerpo para poder incendiarse, digamos así, ¿no? Para poder arder en llamas, ¿bien? Ok, la reactividad. La reactividad es qué tan rápido reacciona. Bien, por ejemplo, los metales alcalinos, que son los elementos de la primera columna de la tabla periódica, como tenemos el litio, sodio, potasio, ya.
ellos reaccionan con el agua, por ejemplo, ¿no? Y reaccionan de una manera muy violenta. Pero vamos a ver que, por ejemplo, a ver, litio, sodio, el potasio reacciona más violentamente con el agua que el sodio, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, reactividad es eso, es la capacidad que tiene una sustancia, un material, para poder reaccionar con otra sustancia, ¿ya? Entonces acá te pongo, ¿no? Por ejemplo, el potasio con el agua, ¿no? Forma el hidróxido de potasio más hidrógeno. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Acidez. La acidez tiene que ver con el pH, o sea que se utilizan unos instrumentos, ¿bien? Para poder determinar la acidez de una determinada sustancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver de que aquellas sustancias que tengan un hidrógeno adelante, como son el HCl, o sea, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, ellos van a tener una acidez mayor que otras sustancias, como por ejemplo los que tengan OH al final, ¿no? Que son las llamadas bases, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, etcétera. ¿Bien? Y finalmente la electronegatividad, ¿no? La electronegatividad es aquella capacidad que tiene un átomo para poder atraer electrones hacia sí mismo. Ya, eso también lo vamos a ver en otro video. Bien, acá solamente son propiedades generales. Bien. Ok, profe, ¿son las únicas? No, hay más. Hay más propiedades físicas, hay más propiedades químicas. Acá simplemente te vengo a traer algunos cuantos ejemplos, nada más. Bien. Ahora, el tema de propiedades físicas y químicas es una clasificación de las propiedades, pero hay otra clasificación más, que se llaman las propiedades extensivas e intensivas. Básicamente, y acá no quiero meterme mucho, pero existe una gran diferencia entre las extensivas y las intensivas. Mira, en pocas palabras, las extensivas dependen del tamaño del cuerpo, dependen del tamaño del cuerpo. No te olvides. Mientras que las intensivas no dependen del tamaño del cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, mira, en el caso que nosotros hemos hecho, el olor. ¿El olor será una propiedad extensiva o una propiedad intensiva? Fácil. El olor depende del tamaño del cuerpo. Si tú hueles, por ejemplo, no sé si alguna vez has ido a comprar un perfume y te dan una pequeña muestrita de cómo huele el perfume, ¿no? Un tubito chiquitito, ¿no? Tubito delgadito, donde te dicen, no, mira, así huele tu perfume. Ya. ¿El olor depende del tamaño del frasco del perfume? No, ¿verdad? No depende del tamaño. Entonces el olor viene a ser intensivo porque no depende del tamaño del cuerpo. ¿Bien? La masa. Hoy la masa sí depende del tamaño, ¿no? No me vas a decir, en el ejemplo del perfume, ¿no? No me vas a decir que el tubito de perfume con el frasco de perfume tienen la misma masa, ¿no? ¿Van a tener la misma masa de perfume? No, ¿correcto? Sí depende del tamaño. La masa sí depende del tamaño del cuerpo, obviamente. Es extensivo. El color tampoco depende del tamaño, ¿no? Fíjate en el frasquito, fíjate en la colonia. El perfume va a seguir siendo el mismo color, así sea, esté en el tubito o esté en la colonia, ¿no? Claro, tú dirás, profe, pero en el frasco del perfume el color es diferente. No, no, el frasco es de color diferente, pero estamos hablando del perfume. El perfume, lo que está dentro, tiene el mismo color. Así esté dentro del tubito chiquitito de la muestra, ¿no? O dentro del frasco, ¿no? ¿Ok? Entonces el color es intensivo. Y bien, de acá te voy a mostrar quiénes son las extensivas y las intensivas. Bien, ya más rápido, bien, solamente para que ya lo tengas en cuenta. ¿Ya? El volumen, el volumen es extensiva. Depende del tamaño, claro. Mientras más grande, más volumen, obviamente. La longitud, ni qué decir, ¿no? La longitud depende del tamaño, extensiva. Y todo lo demás, dureza intensiva, estado físico intensiva, densidad intensiva, todo lo demás ya viene a ser intensiva. Intensiva, intensiva. Ya, la solubilidad. No, la solubilidad también es intensiva. Claro, tú me dirás, ¿no? Profe, pero solubilidad no era capacidad para poder disolverse en el agua. Si yo meto más sal, se va a disolver menos. O sea, la solubilidad sí depende, profe, del tamaño de la materia que yo voy a meter. No, 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 es que la solubilidad es una relación. Es una relación entre los gramos de soluto que tú vas a disolver en, ese en significa dividir en 100 gramos de solvente, o sea, 100 gramos de agua.
Cuando tenemos una relación, eso es una propiedad intensiva, como por ejemplo la densidad. ¿Te acuerdas que la densidad te había dicho de que era la relación entre masa y volumen? Ahí está. Por eso que es una propiedad intensiva. ¿Ya? La solubilidad también es una relación. ¿Ok? La conductividad eléctrica y térmica también es intensiva. ¿Bien? Y te comento que las propiedades químicas, todas, sin excepción alguna, son propiedades intensivas. Son propiedades intensivas. ¿Ok? Otra cosita, date cuenta que la mayoría de propiedades son intensivas. Unas cuantas nomás son extensivas. Por ejemplo, tenemos ahí el volumen, la masa, la longitud y ya está. Se acabó. Volumen, masa, longitud. ¿Ya? Y también tienes otra más. También, por ejemplo, tienes vamos a ponerte por acá, la inercia. La inercia, que también es una propiedad física, la inercia también es una propiedad extensiva, porque depende del tamaño del cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Acá también podemos colocarte el calor específico. El calor específico. Te comento que el calor específico es, a ver, una pequeña definición. Ya, una pequeña definición de calor específico. Bien, es más que todo la cantidad de calor que necesita un cuerpo para poder aumentar su temperatura en 1 grado centígrado, puede ser también 1 grado Kelvin, ¿ok? No es necesario que ahorita lo sepan, la definición exacta de calor específico, pero es eso, ¿ya? La cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura en 1 grado centígrado o en 1 grado Kelvin. Bien, esta propiedad es una propiedad física y a su vez es una propiedad intensivo. ¿Ya? Vamos a ponerlo bien. Intensivo. Y finalmente, jóvenes, tenemos la capacidad calorífica. La capacidad calorífica. Esta propiedad, que si bien es una propiedad física, resulta que también es una propiedad extensiva. Extensiva. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica te comento que se calcula así, mira. Vamos a ponerlo por acá. Capacidad calorífica es igual a masa por calor específico. Y la masa, tú sabes que la masa es una propiedad extensiva, porque depende del tamaño del cuerpo, ¿correcto? Entonces la capacidad calorífica, como depende de la masa, depende del tamaño del cuerpo. Así que la capacidad calorífica se dice que es una propiedad extensiva, ¿ok? Y bien, muchachos, eso sería todo por ahora. Espero que hayan entendido las propiedades físicas, las químicas, las intensivas, las extensivas, y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a ver los cambios que tiene la materia, los cambios físicos, químicos y nucleares. Bien, los espero en el siguiente video. Cuídense, muchachos. Chao, chao.